La idea de este material es reflexionar un poco acerca de la metodología de abordaje en un proceso de selección o evaluación de personal. La reflexión recae en dividir este proceso en dos etapas. Normalmente, tenemos como etapas de un proceso de selección, la lectura del currículum, la selección, la preselección a través de estos currículums, de cuáles son los candidatos que reunirían en función de su experiencia, conocimientos, las actitudes necesarias para el trabajo que se necesita, cuyo puesto necesitamos cubrir. Luego obviamente viene una etapa de entrevista de estos candidatos, y una vez realizada esa entrevista tendríamos obviamente la evaluación definitiva a través de una evaluación psicotécnica profunda, en donde obviamente determinaremos cuáles son las competencias, características y habilidades que tiene este postulante, y relacionando esto con la experiencia, el conocimiento, ver cuál es el candidato que mejor se ajustaría. Normalmente se toma una batería psicotécnica. Lo que muchas veces vemos es que estas baterías psicotécnicas se toman aún en candidatos que no se sabe a ciencia cierta si van a quedar preseleccionados. Justamente la reflexión de hoy es hacer hincapié en que la administración de técnicas siempre produce algún grado de movilización en las personas que se someten a ellas. En este caso, en evaluaciones laborales, que es muy diferente que cuando una persona se somete a una evaluación clínica, ya que generalmente hay más compromiso o una demanda o un pedido explícito del consultante. En este caso, a la persona se le administra estos recursos, estas técnicas, sin que en realidad quisiera realizarlas, pero son un requisito para su postulación en el trabajo en cuestión. Por eso decimos que en lo posible uno tendría que tratar de utilizar otros recursos evaluativos para poder evitar también en forma iatrogénica alguna especie de movilización que obviamente después el evaluador no va a poder contener, ya que generalmente se puede ver a un postulante una, dos o a lo sumo 3 veces según la necesidad. Por eso proponemos, y hemos trabajado con este criterio en los últimos años, un informe de preselección. Es decir, realizar una buena preselección evita, por un lado, evaluar candidatos que probablemente no estarían adecuados para el puesto. Por otra parte, a esta gente no se la sometería a evaluaciones psicodiagnósticas, en las cuales generalmente no se les da una devolución, y que además muchas veces una persona que se presenta para una convocatoria también se presenta para otra, ya que está en situación de búsqueda de empleo. Por lo tanto, tiene que pasar numerosas veces por entrevistas, por evaluaciones, y a veces sin llegar obviamente a un resultado exitoso, que sería obtener el puesto de trabajo. Entonces, en este informe de preselección dividiríamos este proceso de selección de personal en 2 etapas. Esta etapa de primera instancia, en donde se realizaría, sí, como decíamos al principio, una selección de currículums cuando se trata de una convocatoria externa, o sea, como un llamado que puede ser por un aviso, bien, o a veces convocatorias internas, cuando se convoca a un mismo personal, cuando se quiere promover a otro tipo de puestos a personal de la misma empresa, a veces también por recomendación o porque forman parte de la base de datos de algunas consultoras. Bien, una vez que nosotros reunimos las postulaciones para el puesto que deseamos cubrir, seleccionamos en ellas. Obviamente en primera instancia uno selecciona a través del análisis del currículum, que obviamente después uno tiene que chequear, digamos, tanto en las aptitudes como en todo, digamos, lo que es el postulante vuelca en ellos. Entonces, seleccionamos esto, hacemos una primera entrevista. En esta primera entrevista, obviamente hablamos un poco de la experiencia laboral, de la motivación hacia el tipo de tarea que se le está proponiendo, obviamente de las condiciones de trabajo, para que la persona obviamente también sepa
cuál es, qué es lo que la empresa o la institución, depende del organismo selector, está proponiendo. Una vez que nosotros tenemos esta primera entrevista, dentro de esa primera entrevista, una parte la podemos dedicar a la evaluación de estas técnicas que comentamos en el material gráfico. Estas técnicas, como por ejemplo el dibujo de un árbol, el test del animal, el test de una persona en situación de trabajo, hay muchas otras, un test de redacción, el test de Bender, que el test de Bender sabemos que es un test importante de diagnóstico y que puede ser tomado en reiteradas oportunidades. En cambio, cuando uno hace una evaluación psicotécnica como el HTP, un desiderativo, en general no es muy recomendable que estas evaluaciones se hagan permanentemente. Entonces, bien, estas pequeñas técnicas nos permiten conocer un poco algunas características generales, un poco las que hemos de las que hemos obtenido a través de los mismos comentarios del entrevistado. Chequearemos algunas de ellas. Particularmente lo que veremos es el grado de salud y enfermedad, es decir, que no haya una sintomatología o una conflictiva importante. Esto se ve en el comportamiento de la entrevista, la actitud ante estas técnicas, que además tienen la ventaja de que son técnicas que, más allá del esfuerzo de realizarlas o el tiempo que les haya demandado completarlas, no movilizan tan profundo como puede ser, por ejemplo, el dibujar una persona bajo la lluvia, un cuestionario desiderativo, un test de Philipson, que obviamente sí son válidas para una evaluación profunda, pero no son válidas cuando no sabemos si la persona que estamos evaluando va a ser un postulante válido. Entonces, bueno, como decimos en el material, hacemos un pequeño informe y si obviamente este informe es favorable, esta persona pasa a la segunda etapa del proceso, en donde se hará una entrevista de mayor profundidad y, por supuesto, una evaluación psicotécnica completa con otros test, con la batería de base, como hemos hablado muchas veces, el HTP, el Bender, el desiderativo y algún otro test que creamos conveniente.